Aló, este será un video de introducción a la fisiología, donde voy a hablar de muchos conceptos. Será un video largo, pero en la descripción dejaré un temario con el contenido que se va a abarcar y en qué minuto sale para que así vayan directamente al capítulo y puedan aclarar la duda que se les haya generado. Si está dentro de mis capacidades, espero poder ayudar al respecto. Me gustaría empezar con introducir el concepto de fisiología. Esta es una ciencia que estudia el funcionamiento de los órganos y aparatos dentro de un organismo en equilibrio. Es decir, que mínimo tienes que estar vivo. Entonces, ¿qué es el equilibrio? En la fisiología el equilibrio es sinónimo de homeostasis, la cual es la capacidad que tiene el organismo para integrar estos sistemas reguladores, que ya vamos a ver cuáles son, para utilizar los circuitos de retroalimentación. Los circuitos de retroalimentación se encargan de enviar una orden a un órgano diana. ¿Qué es un órgano diana? Tengo una flecha, tengo un arco. ¿A dónde quiero que llegue la flecha? A la diana. Entonces, los órganos diana son los órganos a los que se les envía una orden con el propósito de que estos mantengan el balance de las condiciones vitales. Las condiciones vitales son los estímulos captados por los receptores que les indican si se está cumpliendo o no la homeostasis. Aquí está la temperatura, la presión, el pH, las concentraciones de soluto o de agua. ¿Y dónde ocurre todo esto? En el medio interno. La homeostasis no puede ser un concepto abstracto como tal, el equilibrio del organismo. Tiene que tener un lugar. Y ese lugar es el medio interno, también llamado líquido intersticial. Entonces, ¿por qué el líquido intersticial es el medio interno y por qué es tan importante mantener la homeostasis de las condiciones vitales dentro de este? El líquido intersticial es el líquido que comunica al líquido intravascular, es decir, el líquido que está dentro de los vasos, con el líquido intracelular, el que va dentro de la célula. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque si eliminamos al líquido intersticial de la ecuación, no hay intercambio de nutrientes ni de desechos. ¿Y qué pasa si la célula no se nutre? Muere. Y si muere la célula, muere el tejido, mueren los sistemas, mueren los aparatos y luego el organismo. Es decir, que sin líquido intersticial no hay vida. Y es por esto que se le conoce como un medio interno. Antes mencioné los sistemas reguladores. Tenemos principalmente dos: el sistema nervioso y el sistema endocrino, los cuales se encargan de regular los circuitos de retroalimentación, que pueden ser negativos o positivos. Un punto que me gustaría enfatizar es que los circuitos de retroalimentación tienen componentes. Es decir, que sin estos componentes no pueden haber circuitos de retroalimentación. Es lógico. Y aquí hice más o menos un mecanismo que explica estos circuitos. ¿Ok? Tenemos tres componentes principales: los receptores sensoriales, el centro de regulación y los efectores, que son los órganos diana. Entonces, ahora voy a explicar cómo funcionan estos circuitos de retroalimentación. Tenemos un estímulo que es captado por los receptores sensoriales al identificar una alteración en la condición vital. Estos receptores sensoriales envían un mensaje desde la periferia hacia el centro regulador. Esto se conoce como aferencia. Cuando hablamos de aferencia hablamos de algo sensitivo, ¿ok? Entonces esta aferencia es enviada desde los receptores sensoriales hacia el centro regulador, quien capta este mensaje, lo procesa y genera una respuesta. Esa respuesta se conoce como eferencia. ¿Por qué? Porque va desde el centro regulador hacia la periferia. Entonces, cuando hablamos de aferencia, es un mensaje que va hacia el cerebro. Cuando hablamos de eferencia, estamos hablando de un mensaje que va desde el cerebro a la periferia. Entonces, el cerebro capta la aferencia, la procesa y codifica. Cuando hablamos de codificación, estamos hablando de una síntesis de proteínas. Un mensajero que, dependiendo del sistema de regulación, puede ser un mensajero eléctrico del sistema nervioso llamado neurotransmisor, o un mensajero químico del sistema endocrino llamado hormona. Entonces, ¿qué es este mensajero? Es quien da la orden, es la eferencia que llega hacia el efector. Y el efector es el órgano diana, el cual, dependiendo del circuito de retroalimentación que se necesite, va a utilizar la retroalimentación negativa, que busca estabilizar la condición vital alterada por esta manifestación del estímulo, o busca potenciar aún más el estímulo captado en la alteración de la condición vital. Entonces, aquí puse dos ejemplos. En la retroalimentación negativa puse la termorregulación
y en la retroalimentación positiva puse el parto. En tanto a la fisiología, el más usado es la retroalimentación negativa. La positiva es muy poco usada, tiene unos casos muy particulares, como lo puede ser el parto. Entonces, en la termorregulación tenemos que hay una condición vital alterada, como lo es la temperatura. Tenemos 39 grados Celsius, un estado febril, y esta alteración es identificada por los receptores sensoriales como un estímulo, el cual genera en estos receptores potenciales graduados, que son como señales eléctricas que desencadenan un potencial de acción. Este potencial de acción es la aferencia que va desde los receptores sensoriales hacia el centro de regulación. Quien capta este potencial de acción lo procesa y codifica una proteína, un mensajero eléctrico, neurotransmisor llamado acetilcolina, la cual es la eferencia, la orden que llega a la glándula sudorípara. ¿Qué es esta orden? Secreta sudor. La glándula lo hace y como utiliza el circuito de retroalimentación negativa, este sudor, que son moléculas de agua con soluto, con iones, va hacia la superficie corporal donde está el aumento de temperatura. Entonces las moléculas de agua lo que hacen es utilizar la energía corporal, el calor que está aquí, para pasar de estado líquido a estado gaseoso. Cuando pasan a estado gaseoso escapan al aire las moléculas de agua. Y con ese escape se llevan consigo el calor de la superficie corporal y por lo tanto la temperatura, la condición vital, pasa de 39 grados Celsius, un estado alterado, a un valor fisiológico como lo son 36 grados Celsius, 37 grados Celsius a nivel superficial. ¿Se entiende la idea? Por otra parte tenemos la retroalimentación positiva. Aquí puse un ejemplo del parto. ¿Cuál es la condición vital alterada del parto? La presión. En la contracción uterina se busca empujar al bebé fuera del útero. Esta contracción hace que la cabeza del bebé ejerza una presión sobre el cuello uterino. Y en el cuello uterino tenemos receptores sensoriales de presión que captan este aumento de presión como un estímulo que genera potenciales graduados en los receptores sensoriales que eventualmente desencadenan un potencial de acción, una aferencia que va desde los receptores sensoriales hacia el centro de regulación, el cual capta, procesa y codifica un mensajero químico llamado oxitocina que va desde la glándula, la neurohipófisis, hacia la sangre y de la sangre. Este mensajero, como mencioné antes, es una orden que va hacia el efector, que es el útero, y que lo ordena, que se contraiga más. Por eso es un circuito de retroalimentación positiva, porque a mayor presión en el cuello uterino, más oxitocina se va a liberar. ¿Hasta cuándo dura este estímulo, esta retroalimentación positiva? Hasta que nace el bebé, porque luego ya no hay presión ejercida sobre el cuello uterino, ya no hay bebé acá adentro, está afuera. Entonces los receptores sensoriales de presión van de nuevo, identifican este estímulo, ya no hay presión, le dicen al centro regulador, hey, ya no produzcas oxitocina porque ya no hay bebé. Este ya no produce oxitocina, ya no hay aferencia que llegue al útero y por lo tanto ya no hay contracción muscular. Por lo tanto, la retroalimentación positiva se inhibió a sí misma, por así decirlo. Entonces, ahora para aplicar el conocimiento adquirido, vamos a realizar un test de 10 preguntas y al final dejar una escala en la cual ustedes pueden saber en qué posición quedaron en base a los puntos que obtuvieron en el test. Si tienen alguna duda, pueden dejar en los comentarios y yo pues me informaré para brindar una respuesta muy buena. Y eso, espero que les haya gustado el video. Bye.